Bienvenidos a una nueva video reacción de Pulsa Start. Y el título dice: ¿Por qué Hancock es tan... bueno, era, ¿no? Tan poderoso. Su origen explicado. Esto es algo que no se... bueno, no se da tan a entender, ¿no? Su origen. Porque se... te deja ver que fueron como creaciones, ¿no? De un ser superior. Porque la tipa esa dice que son... que lo llamaron, ¿no? Como ángeles. Es realmente un dios. No sé si un dios, pero algo un puesto más abajo, y yo creo que sí. Vamos a ver, ¿no? Siguiendo con esta serie de videos sobre películas que en su momento no gustaron demasiado a la crítica, pero que muchos recordamos como muy buenas, que nunca Ok. recibieron una secuela y que curiosamente podrían tener una continuación pronto. Hoy le toca el turno a Hancock, la película de 2008, y en realidad tiene mucho sentido hablar de ella dentro de esta categoría, porque al igual que pasó A con ver, a Distrito ver. 9, Constantine o Event Horizon, Yo no vi ninguna. Hancock fue una película con una historia tan interesante como para quedarse en una sola entrega, ya que en mi opinión tenía un gran potencial, una mitología apenas explorada y un protagonista que, Claro, aunque parecía una mera parodia del claro, mitología apenas explorada porque, o sea, se menciona, ¿no? Que hubo otros seres similares en el pasado. Y solo quedan ellos dos, ¿no? superhéroe clásico, escondía Mm, una historia mucho más trágica de lo que parecía. claro. En la película de 2008 Hancock, John no es presentado como un héroe tradicional. No, no, no. Aquí, él no aparece como un símbolo perfecto de esperanza como lo sería Superman, ni como un protector que inspira miedo desde las sombras, como Batman. Claro. De hecho, la película lo muestra como la contradicción del arquetipo de superhéroe que Ujú. todos conocemos, o sea, un antihéroe, porque Claro. Hancock es un hombre capaz de detener un tren con su propio cuerpo, resistir disparos sin problemas, volar a velocidades supersónicas y lanzar a una ballena de vuelta al océano con una facilidad absurda. Sí, yo al menos yo creo que no es tan poderoso como Superman, pero sí es más poderoso, ¿no? Que el promedio, que cualquier superhéroe promedio de ese. Pero al mismo tiempo también es alguien incapaz de controlar su ira, su Sí, alcoholismo y la destrucción que deja a su paso. Y eso en realidad es lo que hizo que Hancock fuera tan interesante en su momento, porque en apariencia John es un antihéroe, pero en el fondo funciona más como una figura rota, sí, sí, alguien sí. que intentaba anestesiar un dolor que ni siquiera podía explicar. No recordaba su pasado, no entendía el origen de su vacío, pero aún así cargaba con sus consecuencias. Hancock era un ser inmortal que había perdido Ujú. la memoria de su propia identidad. Por eso la ciudad de Los Ángeles no lo ve como... Como Logan. De hecho, ese concepto de personaje que pierde su memoria, ¿no? Y busca respuestas. Eso me resulta bastante interesante. un salvador. De hecho, más bien lo ve como un problema. Sí, Hancock atrapa criminales, evita accidentes y salva personas, pero cada intervención suya parece terminar con carreteras destruidas, coches aplastados, edificios dañados, claro, daño a ciudadanos la propiedad. aterrados o incluso un tren completamente destrozado. Y claro, no es que no quiera ayudar, el problema es que ayuda como alguien que ya no entiende del todo el valor de las cosas pequeñas ni el peso real de las consecuencias. Sí, Para un ser que puede resistir cualquier impacto, una calle rota, un coche destruido o una vía partida en dos pueden parecer detalles insignificantes, pero para los humanos que viven alrededor de él son daños reales, pérdidas claro. reales y peligros reales. Y esto, en cierto modo, es algo que muchos escritores y espectadores suelen pasar por alto en historias de superhéroes. Ese es básicamente el primer gran conflicto de este Sí, es personaje. verdad porque, o sea, en las pelis, ¿no? De superhéroes, no, no, casi nunca se explica qué sucede con la propiedad privada. Supongo que hay seguros. Hancock tiene el poder de un dios, pero Sí. no tiene la paciencia, la disciplina ni la conexión emocional necesaria para vivir entre humanos. Su fuerza es inmensa, pero su identidad está perdida. Todo lo que él conoce sobre su propia vida empieza con una cama de hospital. Según Claro. lo que le contaron, despertó después de haber sido atacado en un callejón. Había intentado proteger a alguien y por ello recibió un golpe brutal en la cabeza. Su cráneo quedó fracturado y perdió la memoria por completo. Desde entonces, no recordaba su nombre, no recordaba su pasado, no recordaba su familia y no recordaba ni siquiera si alguna vez había tenido una. Cuando Claro. despertó de su coma no tenía documentos, no tenía identificación y no tenía ninguna explicación para sus poderes.
Lo único que llevaba encima era un chicle y una entrada para ver a Frankenstein. Después, una enfermera La le entregó un original. formulario y le pidió que dejara su John Hancock. Esta es una expresión informal en la jerga estadounidense que significa dejar la firma. Pero obviamente él no podía saber eso. Para cualquier otra persona, aquella frase habría sido una solicitud normal, pero para alguien sin memoria sonó como una respuesta. Si la enfermera le pedía su John Hancock, entonces quizá ese era su nombre. Ah, yo no sabía eso. Lo de la firma y eso. Que le pedí a la firma y era John Hancock. No sabía eso. Y como él ya no tenía nada más a lo que aferrarse, decidió aceptarlo. Desde ese momento, se convirtió en John Hancock. Y esa escena en realidad resume muy bien la tragedia del Wow, personaje, porque básicamente su vida moderna empieza con una firma en blanco, claro. un cuerpo inmortal sin historia, un hombre que, hasta donde la película nos permite entender, como mínimo ha vivido durante miles de años, Sí. pero que aún así solo puede recordar las últimas décadas de su vida incompleta. La fecha exacta de ese accidente no es del todo clara. Algunos datos externos sitúan el ataque en 1928, durante una etapa en la que Hancock y Mary vivían en Miami. Y Mary, por cierto, no era una mujer cualquiera, No. aunque al principio la película la Claro, es. Durante la película, ¿no? Dijo que se estrenaba una nueva película. O sea, Frankenstein. presenta como la esposa de Ray Embry. Sí. Más adelante se revela que en realidad fue la antigua pareja de Hancock, una mujer ligada a él desde hace miles de años y una de las claves para entender su verdadero origen. Sin embargo, la propia película sugiere otra posibilidad. La entrada de Frankenstein, el cine asociado a esa proyección y la referencia a Boris Karloff apuntan con más fuerza al año 1931, Claro. el año de la versión clásica de la película. Sí, sí. Y esto, de alguna manera, encaja mejor con los detalles visuales que aparecen en la historia y con la idea de que Hancock llevaba aproximadamente un siglo separado de Mary. Pero en realidad, más allá del año exacto, lo verdaderamente importante es lo que ocurrió después. Hancock perdió la memoria y Mary lo abandonó, pero Sí. no porque dejara de amarlo, no porque quisiera castigarlo y tampoco porque él hubiera dejado de Que no la importarle. recordó. De hecho, Mary se fue porque sabía que quedarse a su lado podía matarlos a los dos. Y básicamente es justo ahí, donde la historia deja de ser una simple película de superhéroes y empieza a revelar algo mucho más trágico. Porque si lo pensamos bien, lo que parecía la historia de un héroe borracho y destructivo termina siendo el relato de dos seres creados para encontrarse, pero condenados a destruirse si permanecían juntos. Sí. Y es que Hancock y Mary no son humanos comunes con superpoderes. No, no, no. La película No, no, no. sugiere que pertenecen a una especie antigua e inmortal, una raza que durante milenios fue interpretada por distintas civilizaciones como Claro. algo divino. En otras épocas, Ángeles. pudieron haber sido llamados dioses, ángeles, espíritus, santos o protectores. Claro. En el mundo moderno, simplemente los llamarían superhéroes. Pero esa palabra, honestamente, se queda corta. Mary explica que fueron creados en parejas, lo que significa que cada uno tenía una contraparte, un igual, un opuesto o una mitad destinada a encontrarlo. En el caso de Hancock, esa mitad era Mary, y esa regla convierte su relación en algo mucho más profundo que un simple romance. Claro. Hancock y Mary no solo se amaban, estaban ligados por la naturaleza misma de su especie. No importaba cuánto tiempo pasara, ni cuántas veces intentaran separarse, ni cuántos nombres adoptaran en diferentes épocas. Algo siempre los arrastraba de vuelta el uno hacia el otro. Pero esa conexión tenía un gran precio. Cuando dos seres de su especie permanecían juntos demasiado tiempo, dejaban de ser completamente Se inmortales. envejecían. Sus poderes empezaban a disminuir, su resistencia se debilitaba, su curación se hacía más lenta, la vulnerabilidad desaparecía poco a poco, y finalmente podían morir como cualquier ser humano. Por eso Mary dice que así desaparecieron los demás. Las parejas se encontraron, se amaron, se volvieron mortales y murieron. La unión que les daba sentido, también, era irónicamente la causa de su final. Y Hancock y Mary sobrevivieron porque se Aunque eso de se amaron, ¿no? De las parejas, los demás. Eso te da, bueno, a mí me da a entender que, o sea, tuvieron hijos, ¿no? Y esos hijos tuvieron sobrinos, su descendencia. Entonces, es un poco raro. separaron. Esa idea cambia por completo la forma en que se entiende la película, porque Sí. la debilidad de Hancock no es un mineral extraño, ni una No. enfermedad, ni una tecnología capaz de dañarlo.
Su verdadera debilidad es la cercanía con la persona que más lo conecta con su pasado. El amor, en su caso, no funciona como una salvación, sino como una condena para Muy ambos. originales. Mary recuerda varios momentos de su vida juntos. En una época antigua, cerca del año En 4 Persia. a.C., Hancock la salvó de unos atacantes armados con espadas. Siglos más tarde, en el siglo XIX, otra agresión terminó Quemaron con su su casa, casa envuelta claro. en llamas, y Hancock volvió a salvarla sacándola del fuego. Cada una de esas escenas revela el mismo patrón. Cuando Mary estaba en peligro, Hancock la protegía, pero al estar cerca de ella, su cuerpo dejaba de ser invulnerable. Sí. Por eso vemos cicatrices en su cuerpo. Es así que cuando Hancock pierde la memoria, Mary ve una oportunidad dolorosa y se da cuenta de que si él ya no la recuerda, puede alejarse sin que la siga. Puede permitirle vivir, salvándolo de una unión que tarde o Mm, temprano lo mataría. Desde su punto de vista, abandonarlo fue un sacrificio necesario para salvar a quien amaba, pero desde el punto de vista de Hancock, aunque no pudiera entenderlo, fue el inicio de una soledad que duró casi 100 años. Y esa soledad explica mucho de su estado al comienzo de la película. claro. Hancock no es simplemente irresponsable, está perdido. Ha vivido demasiado tiempo sin saber quién es. No tiene raíces, no tiene recuerdos completos, no tiene una misión clara y no entiende por qué el mundo le parece tan pequeño. Su alcoholismo funciona como una forma de anestesia, pero esto lo vuelve peligroso. Cuando Hancock está borracho, sus poderes siguen intactos, pero su juicio se deteriora, y eso es lo que lo convierte en una amenaza pública. Si un humano ebrio ya puede causar problemas, un inmortal ebrio podría destruir una ciudad sin querer, o reaccionar con violencia ante un insulto, porque como ya dije antes, Hancock posee una fuerza sobrehumana extrema. Claro, no tiene moralidad en el principio de la película, claro. Puede lanzar a una ballena adulta de regreso al océano sin esforzarse realmente. Puede levantar Sí, no le vehículos, importa. arrojarlos y manipular metal con sus uñas y moverse a gran velocidad. Una de sus hazañas más claras ocurre cuando detiene un tren de carga, colocándose frente a él y no parece sufrir ningún daño real. Simplemente se planta en la vía y su cuerpo resiste el impacto. Sí. Esa escena revela la magnitud de dos poderes al mismo tiempo, fuerza e invulnerabilidad, porque Hancock no solo puede ejercer fuerza, también puede recibirla. Su cuerpo soporta impactos que deberían pulverizarlo. Las balas no lo dañan cuando está en plena posesión de sus poderes. Las explosiones tampoco parecen afectarlo, ni las No. caídas desde grandes alturas. Puede atravesar edificios, chocar contra el suelo. Me pregunto si podrá resistir el calor del sol, ¿no? O alguna estrella más grande. O recibir golpes capaces de destruir casas enteras sin sufrir consecuencias permanentes. Cada una de estas habilidades parece exagerada por separado, pero juntas construyen algo más importante. Hancock no está pensado para ser... Aunque bueno, lo vimos no sobrevivir en el espacio. O sea, no lo vimos, pero se entiende porque al final de la película hizo ese cartel del corazón, ¿no? En la luna. un simple vigilante urbano. O sea, te da a entender que puede sobrevivir sin oxígeno. Está diseñado como una fuerza de la naturaleza, un ser que en condiciones normales no necesita esquivar el daño, porque simplemente no está hecho para ser afectado. Y nuevamente, como mencioné antes, su invulnerabilidad no es absoluta en todas las circunstancias. Cuando pasa No. demasiado tiempo cerca de Mary, comienza Claro. a perderla. Por eso pudo ser herido durante el robo en la licorería. Por eso las balas empiezan a representar una amenaza. Por eso en el hospital, tanto él como Mary quedan expuestos a una muerte real. Sí. Aún así, incluso debilitado, conserva un nivel físico superior al humano. Podemos ver que él puede seguir peleando, resistiendo y causando daño, pero ya no es intocable. Esa transición es importante porque muestra que la mortalidad no llega de golpe. Sus poderes se apagan de forma progresiva. Claro, claro. Otro de sus poderes centrales es la curación acelerada. Cuando está lejos de Mary, sus heridas se cierran con rapidez, su cuerpo se restaura y su inmortalidad vuelve a activarse. Esto explica por qué los médicos se sorprenden después de ver su lesión en la cabeza, aunque no puede curar su amnesia. La película incluso sugiere que su capacidad de vuelo no se limita a la atmósfera terrestre. No, claro. Al final, Hancock Claro, lo que dije es llega justo. hasta la luna y graba allí el símbolo de la campaña Sí, del sí, rey. sí. Eso implica que puede abandonar la Tierra, sobrevivir en el espacio y recorrer distancias astronómicas. Esto da a entender que no necesita oxígeno de la misma forma que un humano, y Claro. tampoco parece afectado por el vacío o la radiación del espacio. Además de volar, también puede saltar distancias enormes.
aunque esta habilidad aparece menos que su vuelo, refuerza la idea de que todo su cuerpo está construido para generar una fuerza física descomunal. Su velocidad también es sobrehumana. No solo se mueve rápido al volar, sino que reacciona y combate a un ritmo inigualable. En situaciones de peligro, Esa escena es puede aparecer en buenísima. segundos, cruzar grandes distancias y neutralizar amenazas antes de que otros puedan reaccionar. A esto se suma Claro. su longevidad. Hancock no envejece de forma normal. Ha No. vivido más de 3000 años y mantiene una apariencia joven. Mary comparte esta misma cualidad y ambos han vivido a través de civilizaciones completas, imperios, guerras, religiones y cambios históricos, pero sus cuerpos permanecen casi iguales. Hancock también parece tener una conexión con fenómenos atmosféricos y eléctricos. En la película, está visualmente asociado con la energía y el cielo. Mary, por su parte, Sí, el clima. manifiesta el control climático de forma más clara. Durante su pelea, genera vientos Claro, se supone, ¿no? Que es más poderosa ella. violentos, tormentas y fuerzas parecidas a tornados. Algunas interpretaciones extienden también a Mary la capacidad de manipular relámpagos, pero en pantalla su poder se expresa sobre todo a través de la atmósfera, el viento y la alteración del clima. Claro, principalmente los poderes de ella son potenciados, ¿no? Por sus sentimientos. Me pregunto también si podrá controlar, o sea, tsunamis o crear maremotos. Pero incluso antes de la gran revelación, la película deja pistas. Cuando Hancock está cerca de Mary en Sí, la casa de Rey, la temperatura sube y Rey pregunta si alguien encendió la calefacción. Más tarde, el calor provocado por su cercanía hace que unas palomitas empiecen a explotar. Es un claro. detalle cómico, sí, pero también funciona como una señal. La presencia de ambos altera el mundo físico. Además, el simbolismo de Hancock refuerza la idea de que su historia está conectada con las mitologías antiguas, y uno de los elementos más repetidos es el águila, ya que El águila con esta Zeus, aparece en claro. su gorro, en su colgante, en sus dibujos y en su traje. Al final de la película, un águila real se posa junto a él, como si fuera una señal de su identidad recuperada, o un eco de algo que alguna vez fue. Por eso este símbolo ha llevado a muchos a interpretarlo como una posible versión del dios Zeus, y aunque la película nunca lo confirma de forma directa, la conexión es No, pero tiene como, bueno, los dibujos que hizo en la cárcel, ¿no? Te dan a entender un poco. O podría ser solo él siendo creativo. bastante sugerente. Zeus está asociado con el rayo, Sí. el cielo, el poder supremo y el águila como animal sagrado. Hancock también está vinculado a todo eso y lo acompaña de forma constante. Si los seres de su especie inspiraron mitos humanos, entonces es posible que en la antigua Grecia Hancock Ah, haya es sido verdad. recordado como Zeus, o al menos como una figura que terminó mezclándose con ese mito. Claro, es Mari, verdad. en esa misma lectura, podría haber sido interpretada como Hera, no porque la película lo Hera. confirme de forma literal, sino porque varios elementos encajan. Hera era la esposa de Zeus, una figura relacionada con el matrimonio, la unión, la realeza y la estructura familiar. Mari está definida precisamente por su conexión con el vínculo, la pareja, el destino y la protección de una familia humana. Sus anillos, joyas y símbolos de unión pueden leerse como detalles visuales que refuerzan esa asociación, pero Grecia no sería la única cultura que pudo haberlos recordado. Si Hancock vivió durante miles de años, distintas Egipto. civilizaciones pudieron darles distintos Sí. nombres. Sus dibujos parecen apuntar a esa dirección, porque no muestran una sola identidad, sino fragmentos dispersos de muchas. El ojo que aparece en algunos bocetos puede interpretarse como una referencia a la mirada divina, al ojo que todo De lo ve, Ra. o a una memoria espiritual que observa incluso cuando la mente consciente ha olvidado. El caballo puede conectar con tradiciones antiguas relacionadas con fuerza, sacrificio, movimiento o incluso cultos persas, como el de Mitra. Sí. La figura rodeada de luz también puede sugerir una asociación con deidades solares Claro, o Ra. seres radiantes como Horus. Horus o Ra. Eso tendría sentido porque la pirámide abre la posibilidad de una conexión con Egipto. Sí. La película no confirma que Hancock haya construido las pirámides, pero dentro de esta lectura mitológica, la idea funciona como una posibilidad simbólica. Si seres como él caminaron entre humanos, no sería extraño que las civilizaciones antiguas atribuyeran ciertas grandes obras a dioses, héroes o criaturas celestiales. Para un humano antiguo, Claro, aunque pudieran ser las otras parejas, ¿no? Porque, o sea, no se da a entender en qué época ya no existieron ninguno más, ¿no? Pero podría ser esta época. un ser volador levantar piedras gigantescas habría sido suficiente para convertirlo en deidad.
pero entre todos sus dibujos, hay uno mucho Oh, más importante que los demás. El niño, Hancock, no dibuja repetidamente a Mary, no. dibuja una figura infantil tomada de su mano. Esa imagen cambia la interpretación de todo su pasado, porque sugiere que su memoria perdida no es solo la historia de una persona olvidada, sino también la de un hijo o hija que formó parte de su vida antes del accidente. Ese detalle conecta con los planes que existieron para una secuela, con Secuela. las ideas desarrolladas después del estreno. Se hablaba de una joven con poderes similares a los de Hancock y Ya Mary. no sabía que había secuela. Wow. Sí, muchos interpretaron que esa figura sería su hija. Si esto era Oh. cierto, los dibujos no eran simples traumas visuales, también eran pistas plantadas desde la primera película. La posible hija de Hancock y Mary habría agregado otro nivel de tragedia a la historia, porque si los padres pierden sus poderes al estar juntos, surge una pregunta inevitable. ¿Qué ocurre con una hija nacida de esa unión? Entonces, bueno, se dijo, ¿no? Que tenía poderes la hija. O sea, se supone que las parejas no tuvieron hijos. Porque si hubiesen tenido hijos, hubiesen tenido poderes. ¿Ok? ¿Heredaría su inmortalidad? ¿Tendría los mismos poderes? ¿También estaría condenada por las reglas de la especie? Eso está bueno. Separada de Hancock para protegerla, Mary se marchó no solo para protegerlo a él, sino también para evitar la muerte de la niña. Todas esas preguntas nunca tuvieron respuestas, pero algunas versiones no producidas apuntaban precisamente a esa dirección. Mary habría abandonado a Hancock y a su hija porque no quería que la niña muriera. Si esto era cierto, Mm, la secuela habría transformado la historia en un drama familiar, no solo en una expansión de poderes y claro. mitología. Hancock tendría que enfrentarse no solo a su origen, sino a la posibilidad de haber sido padre y haberlo olvidado. También existieron otras ideas más grandes para la continuación. Eso hubiese estado bueno de ver. Y la reacción de Rey, ¿no? Al enterarse. Una de ellas habría llevado la historia hacia los llamados jinetes del apocalipsis. En esa versión, seres como Hancock fueron enviados a la Tierra por un creador para proteger a la humanidad. Originalmente habrían existido 12, 6 hermanos y 6 hermanas, creados en parejas y recordados por culturas humanas como titanes, dioses o ángeles. Wow. Con el paso del tiempo, la humanidad habría dejado de necesitarlos o de reconocerlos. Las parejas se habrían reunido, perdido su inmortalidad y muerto. Solo Hancock y Mary habrían sobrevivido. O sea que no mentía ella cuando decía también que era su hermana. Porque dijo 6 hermanos, 6 hermanas. Hicieron parejas. O sea, no mintió técnicamente, ¿ok? Pero 4 de aquellos seres no habrían aceptado la misión original. 4 de aquellos. Desilusionados con la humanidad, se habrían ocultado durante siglos hasta regresar como una amenaza apocalíptica. La conexión con los 4. 4 jinetes habría convertido la historia de Hancock en algo mucho más grande. Ya no sería Eso hubiese estado épico. solo la redención de un Esta historia me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. héroe alcohólico, sino el enfrentamiento entre los últimos guardianes de la humanidad y otros inmortales que decidieron jugar al mundo. La primera película trataba sobre aprender a ser responsable. La Claro. secuela pudo haber tratado sobre recordar por qué fue creado. Sin embargo, esa continuación nunca llegó a realizarse. Qué pena. Hubo rumores, cambios de guión, problemas de agenda, posibles diferencias económicas y un mercado de superhéroes que cambió radicalmente después del crecimiento de Marvel y DC. Me pregunto si Hancock fue un éxito, ¿no? En taquilla. Me imagino que sí. Y por eso estaban planeando la secuela. La idea de los jinetes del apocalipsis, ¿no? Suena buenísima. Muy buena. Por eso Hancock De hecho, ese podría ser, ¿no? El canon, entre comillas, de la especie de Hancock. quedó archivada como una película con una gran mitología, pero incompleta. Claro. Aún así, su final funciona porque muestra crecimiento personal, ya que después del ataque en el hospital, Hancock entiende que no puede quedarse con Mary. Sí, esto es más personal. Si permanece cerca, ambos pueden morir. Si se aleja, los dos pueden sanar. Y por primera vez en toda la película, lo vemos tomando una decisión madura. Ya sin actuar por rabia ni por deseo, ni por impulso, actúa por sacrificio. Mary puede continuar su vida Actúa por amor, claro. con Rey. Hancock se marcha y sigue su camino como superhéroe, incluso llegando a operar en Nueva York. Ese traslado simboliza una nueva etapa para él. Ya no es simplemente el borracho odiado por la gente de Los Ángeles. Ahora intenta convertirse en algo más parecido a un símbolo. Claro. No perfecto, pero sí consciente. No completamente sano, pero sí mejor. Y esa es, al final, la esencia de Hancock.
Y con esto, llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado. Aunque va a ser triste, ¿no? La trama de Mari con Rey y su hijo. Porque ella es inmortal y los va a ver morir a los dos. Está... Es triste cuando te pones a pensar en eso. Y si es así, Buen video. recuerda darme un like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de mis nuevos videos. Además, quiero dar una mención especial a los miembros del canal, quienes hacen posible que sigamos explorando este tipo de historias tan perturbadoras e interesantes. Gracias por su Perturbadoras. Muy apoyo buen constante. video. Y si tú también quieres apoyar el canal y acceder al contenido exclusivo y videos antes que nadie y otras ventajas, te invito a hacerte miembro. Solo tienes que darle clic al botón que dice unirse debajo del video. Nos vemos en el próximo. Buen video. Hancock es... Sí, yo le veo mucho potencial a Hancock. En lore, ¿no? En tema de lore. Y no sabía que se planeaba una secuela. Las dos ideas me gustaron, pero la de los jinetes del apocalipsis me gusta mucho más. Muy buen video, yo no conocía a este youtuber. Eso sería todo, llegar por ver y